A continuación, presento la traducción al español del contenido proporcionado, asegurando que se mantenga fiel al significado original, con correcciones de gramática y estilo, para garantizar fluidez y naturalidad en el idioma español. Acorde con los estándares lingüísticos, la traducción respeta la narrativa emocional y dramática del texto original, adaptándola para que suene auténtica y conmovedora en español. Rafael, con voz temblorosa pero firme, alzó el diario como si fuera una espada. Sus ojos no esquivaron, sino que se clavaron directamente en la mirada gelida de Victoria. Decenas de personas en el gran salón, desde los distinguidos invitados hasta los sirvientes, contuvieron el aliento mientras observaban. La voz de Adriana estalló en un grito desgarrador. «Padre, has vivido en una mentira. Tus palabras no fueron las que mataron a Julio». En ese instante, la verdad dejó de ser un susurro oculto, para convertirse en una explosión que estremeció los cimientos, destruyendo la fachada perfecta de la familia ducal. Pero en medio de los escombros de aquella revelación, un hombre colapsó, y al mismo tiempo, fue liberado. El duque José Luis. Durante mucho tiempo, José Luis había estado atrapado en una jaula de culpa, que él mismo había forjado. No era un hombre malvado. Era simplemente un hombre orgulloso, cegado por el honor de su linaje. Las palabras de Adriana, afirmando que solo él pudo haber causado la muerte de Julio con sus insultos, se convirtieron en un puñal envenenado que se hundió profundamente en su alma. Manipulado por Victoria, él creyó que su furia y amargura habían empujado a Julio al suicidio. Aquella culpa lo transformó en un prisionero de sí mismo, sumido en un silencio sombrío, alejado de todos, especialmente de su hija. Su vida se convirtió en una interminable sucesión de días, llenos de remordimientos y un dolor indescriptible. Entonces llegó la verdad. Cuando Rafael, con voz clara, leyó página tras página del diario de Victoria, todo se volvió aterradoramente claro. El horror de José Luis no solo provenía de saber que su hijo había sido asesinado, sino de descubrir la verdad descarnada sobre la mujer con la que había compartido su vida. Victoria no solo mató a su hijo, sino que orquestó un plan perfecto para culparlo a él, convirtiendo sus palabras en un arma homicida y su dolor en una herramienta para ocultar su crimen. Cuando José Luis cayó de rodillas, no fue por debilidad, sino por la liberación de un peso psicológico abrumador. Había vivido demasiado tiempo en la oscuridad, y ahora el destello de la verdad quemó las cadenas que lo ataban, devolviéndole su inocencia. En un rincón escondido de la mansión, donde los robles centenarios parecían guardar innumerables secretos, el duque José Luis permanecía en silencio. Su rostro, curtido por el sufrimiento, reflejaba unos ojos apagados que miraban hacia un horizonte brumoso. La culpa lo consumía desde dentro, volviéndolo distante y melancólico. Apenas unos días antes, Adriana lo había enfrentado, con una voz cargada de dolor y acusaciones. «Solo tú pudiste haber causado la muerte de Julio con tus insultos». Esas palabras no eran solo una acusación, sino puñales envenenados que perforaron su orgullo y se convirtieron en una maldición imborrable. José Luis no era un hombre cruel, era un hombre dominado por el orgullo y el honor de su familia. Su ira y desprecio al descubrir el amor entre Julio y Rafael lo habían cegado, transformándolo de un padre en un tirano, a los ojos de Adriana. Creyó que actuaba para proteger los cimientos de su hogar, pero ahora comprendía que su odio se había convertido en un arma invisible, que empujó a su hijo al abismo. Ese sufrimiento lo convirtió en un prisionero de sí mismo, atrapado en la duda y el remordimiento, incapaz de encontrar paz en el sueño. Cada día vivía con una pregunta obsesiva. ¿Fueron mis palabras las que llevaron a Julio al suicidio? Esa duda corroía su alma, alejándolo de todos, incluso de Victoria. Ella, astuta y despiadada, observaba cada uno de sus movimientos. Cuando intentaba consolarlo, él la evadía con respuestas vagas sobre el trabajo o el dolor de la perdida, porque sentía que algo más profundo, más oscuro, lo inquietaba. Su cambio preocupaba a Victoria, no por amor, sino por miedo, temor a que la culpa lo debilitara, y lo llevara a aceptar la relación prohibida entre Adriana y Rafael. Atrapado en la telaraña de Victoria, José Luis no sospechaba que su tormento formaba parte de un plan cruel. Ignoraba que estaba cargando con la culpa de otro, y que su sufrimiento era el escudo perfecto para ocultar la verdad. Se había convertido en una figura trágica, un peón en un juego despiadado, y solo una verdad lo suficientemente poderosa podría liberarlo de su prisión autoimpuesta. En la cima de la escalinata, Rafael alzó el diario. Su voz temblaba, pero cada palabra resonaba con la fuerza de una verdad irrefutable. «Has vivido en una mentira», le dijo a José Luis. «Tus palabras no mataron a Julio». En ese momento, el aire en el salón se detuvo. Los ojos del duque José Luis, llenos de conmoción, pasaron de su hijo a su esposa. Había vivido convencido de que él, como un tirano, había empujado a su hijo a la muerte. Pero las palabras de Rafael fueron como un relámpago que desgarró la oscuridad de la mentira. Todo el peso de la culpa que José Luis había llevado en su corazón se desvaneció en un instante.
Había vivido como un prisionero de sí mismo, alejado de sus hijos, incapaz de dormir en paz. Creía que su ira y sus palabras crueles al enterarse del amor entre Julio y Rafael lo habían convertido en un asesino. Ese dolor y remordimiento lo habían distanciado de Victoria, la mujer en la que siempre confió como compañera. Se hundió en la culpa, preguntándose si sus palabras fueron la causa de la tragedia. Pero cuando Rafael comenzó a leer las palabras del diario de Victoria, las piezas del rompecabezas encajaron de manera aterradora. La confrontación en el despacho de Julio, la furia de Victoria al descubrir los planes de su hijo, la lucha que llevó a su muerte. La confesión de Victoria resonó en el salón como una campana fúnebre, no solo para ella, sino para las mentiras que habían envuelto la casa. Para José Luis, esto no era solo la verdad sobre la muerte de Julio, sino una liberación. Comprendió que no era un asesino. Sus palabras, aunque crueles, no habían llevado a Julio al borde del abismo. El sufrimiento y la culpa que lo habían atormentado fueron el resultado de un plan despiadado de Victoria para ocultar su crimen. Cuando Rafael terminó de leer, el duque José Luis no pudo mantenerse en pie. Cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque el peso de la verdad aplastó toda duda y remordimiento. Había sido engañado, manipulado, por la mujer que amaba y en la que confiaba. Ahora, podía comenzar a sanar y buscar el perdón de sus hijos, un perdón que solo llegaría a liberarse de las cadenas de su dolor. El momento en que el duque José Luis cayó de rodillas no fue por fragilidad, sino porque la verdad lo liberó de las cadenas de la culpa. Sus ojos, antes nublados por el remordimiento, ahora brillaban con conmoción y una fe destrozada. Pero incluso en la ruina de su mundo, era el comienzo de una reconstrucción. 6 meses después, el Valle Salvaje despertó de su pesadilla. La primavera no solo trajo frescura a los árboles, sino que también curó los corazones rotos. Y José Luis, el hombre antes orgulloso y frío, emprendió un viaje de redención para encontrarse a sí mismo. La culpa que lo había convertido en un prisionero de sí mismo ya no existía. Caminaba con mayor libertad, sin la sombra de las mentiras de Victoria. Lo primero que hizo fue enfrentarse a sus hijos, Alejo y Adriana. Lo hizo con una humildad nunca antes vista. Las conversaciones entre ellos dejaron de ser reproches o disputas, ahora eran momentos de escucha, comprensión y lágrimas de arrepentimiento. José Luis reconoció que su orgullo le había impedido ver el amor verdadero en su familia. Al admitir sus errores y buscar el perdón, reparó los lazos que parecían irrevocablemente rotos con sus hijos. El punto culminante de su redención y generosidad se manifestó cuando bendijo el amor entre Rafael y Adriana. Ese amor, que una vez consideró una deshonra, algo que debía erradicarse para proteger el honor familiar, ahora lo entendía como la llama que iluminó la verdad. Al mirar a los ojos de Rafael, a quien había odiado por amar a su hija, José Luis vio el reflejo de Julio, el hijo que sacrificó todo por proteger ese amor. Las lágrimas que rodaron por sus mejillas no eran de dolor, sino de liberación y aceptación. Las acciones de José Luis demostraron que había aprendido la lección más importante. El amor puro y verdadero siempre supera cualquier barrera. Ya sea el orgullo o los prejuicios. No solo aceptó la relación de Rafael y Adriana, sino que reconoció que su amor fue lo que reveló el crimen y trajo justicia para Julio. Al bendecirlos, José Luis se perdonó a sí mismo y abrió un nuevo capítulo para su familia. Se convirtió en un padre verdadero, no en un tirano, y encontró la redención en el amor y el perdón. Las puertas del gran salón de la mansión se abrieron de par en par, revelando una escena inimaginable. El duque José Luis cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque el peso de las mentiras que lo habían aplastado durante meses, finalmente se desvaneció. Rafael permaneció erguido, sosteniendo el diario fatídico, mientras Victoria retrocedía. Su rostro frío como el hielo comenzaba a resquebrajarse. El telón cayó, y la verdad, cruda y brutal, quedó al descubierto ante todos. Pero en esa caída se reveló una lección valiosa, no solo para los personajes, sino también para los lectores. La historia de José Luis se convirtió en un testimonio poderoso del poder de la verdad, la generosidad y el amor. Antes de que la verdad saliera a la luz, José Luis era un hombre dominado por el orgullo. Creía que sus duras palabras habían empujado a Julio a la muerte. Esa culpa lo convirtió en un prisionero de sí mismo, atrapado en el remordimiento, la distancia y la pérdida de fe. Sin embargo, la verdad revelada por Rafael lo liberó de las cadenas de la culpa. Comprendió que no era un villano, sino una víctima de un complot cruel. Esta liberación no fue un regalo sencillo, sino el resultado de un doloroso proceso de enfrentar la verdad, por brutal que fuera. Tras la detención de Victoria, la historia de José Luis no terminó. Emprendió un camino de redención y autodescubrimiento. A través de un dolor inmenso, comprendió que lo más importante no era la reputación ni el poder, sino el amor y la sinceridad. Con una humildad nunca antes vista, reconstruyó su relación con Alejo y Adriana.
Aprendió a escuchar, a comprender y a perdonar. Su generosidad sanó las heridas que habían persistido en la familia durante años. El momento más elevado de su redención y generosidad se reflejó cuando, con lágrimas en los ojos, bendijo el amor de Rafael y Adriana. Ese amor, que una vez consideró una afrenta al honor familiar, se convirtió en un símbolo de sacrificio y valentía. Comprendió que Julio, con su muerte, no se había perdido, sino que se convirtió en una antorcha que iluminó el camino para los que quedaron atrás, abriendo paso a un nuevo comienzo, un futuro construido sobre la verdad y el amor. La muerte de Julio se convirtió en un sacrificio noble. Obligó a todos a enfrentar la verdad, desde el dolor de José Luis, el odio de Úrsula, hasta el coraje de Rafael y Adriana. La historia del Valle Salvaje es una lección profunda sobre la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. Demuestra que la verdad tiene el poder de liberar, y que la generosidad es el camino hacia la verdadera felicidad. Las personas pueden ser engañadas, heridas, pero cuando tienen el coraje de enfrentar la verdad y perdonarse a sí mismas y a los demás, encuentran el camino hacia la sanación y un futuro más luminoso. Esa es la lección más valiosa que dejó el duque José Luis. Su vida es un testimonio de que nunca es demasiado tarde para enfrentar los errores, buscar el perdón y construir un futuro basado en el amor y la verdad, en lugar de la reputación o el poder. Esta traducción conserva la esencia emocional y narrativa del texto original, ajustando el lenguaje para que sea natural y fluido en español, con un tono acorde a la intensidad dramática de la historia. Se han corregido redundancias y se ha optimizado la estructura para mejorar la claridad y el impacto, manteniendo la profundidad de los personajes y la riqueza de los temas tratados.